necesitar? Pues saber qué tipos de coberturas tengo en mis vialidades. Por ejemplo, saber si mis vialidades están cubiertas con asfalto, concreto, adoquín o son terracerías o qué características tienen, porque dependiendo de eso, pues va a ser la cantidad de agua que se introduzca a la red de alcantarillado. Entonces, eso va a estar determinado con unos coeficientes que se llaman coeficientes de escurrimiento. Otras características que necesito saber es también qué tipo de viviendas son las que tengo. Si son casas que tienen techumbres de losas o techumbres de láminas o qué es lo que cubre a esas casas. Porque también se me ve afectado lo que es el coeficiente de escurrimiento, ¿sí? Entonces, ese coeficiente de escurrimiento es muy importante porque me va a determinar la cantidad de agua que va a entrar al sistema de alcantarillado, ¿sí? Entonces, esa información, además de buscar datos de intensidades de lluvia del lugar donde voy a trabajar. Entonces, esos datos de intensidades de lluvia lo voy a encontrar en lugares, pues si mis poblaciones son importantes hidrológicamente para la Conagua, seguramente voy a contar con una estación meteorológica y voy a contar con aparatos que me determinan las intensidades de lluvia, que son los datos que voy a necesitar para poder determinar mi fórmula de la intensidad y aplicar el método de Gumbel para poder encontrar qué cantidades de agua son las que se van a escurrir hacia el interior de las tuberías del sistema de alcantarillado pluvial, ¿sale? Y entonces, fíjate, aquí en cuanto a el diseño de la red, vamos a tomar el mismo que tenemos ya en Aguas Negras, o sea, ya no vamos a diseñar otra vez porque ya lo tenemos. Y solamente la parte de considerar que si en un momento dado se diseña y se construyen estos dos sistemas, tanto sanitario como pluvial, entonces debo de considerar que siempre el que va al centro va a ser el sanitario y el pluvial va a ir a un costado. ¿A qué costado? Generalmente al costado contrario de donde tenga agua potable y los demás servicios, ¿sale? Entonces también voy a requerir de información que son planos de los otros servicios con los que cuenta la población al momento de estar haciendo el diseño y la construcción, ¿no? Para proponer de forma más adecuada por dónde debe de ir esas tuberías, ¿sale? Entonces, fíjate, existen muchos métodos para calcular sistemas de alcantarillado, pero estos se dividen en dos grandes grupos que son los métodos racionales y los métodos empíricos. Dentro de estos, pues también hay una infinidad de métodos, ¿no? Entonces, nosotros solo vamos a calcular uno de cada uno, un método racional y un método empírico, pero son los que más se emplean, pero el que más se emplea es el método racional. Entonces, es con el que vamos a hacer el proyecto y el método se llama método racional americano, ¿sale? Aquí, ¿en qué se diferencian uno del otro? Pues digamos que en cuanto a la metodología de cálculo, pues es muy parecida, solamente toma unas consideraciones diferentes que ya veremos en su momento, ¿vale? Entonces, fíjate, este proyecto, al igual que el de Aguas Negras, pues, va a ser desde la parte del diseño hasta la conclusión del presupuesto. Entonces, voy a calcular hidráulicamente, geométricamente, voy a calcular coladeras, voy a calcular cantidades de obra, catálogo, presupuesto y voy a hacer mis respectivos planos, ¿sale? Y entonces empezamos, fíjate, el método racional americano. En este método supone que en toda mi población llueve con una misma, más bien, que en toda mi población hago una división de, digamos que de áreas, ¿no? Áreas que están determinadas por cada tramo del colector. Entonces, cada ramal o cada ramales que le aportan agua a cada uno de mis colectores me van a delimitar esa área y en el método me dice que esas áreas que están delimitadas o que están aportando a cada cierto tramo del colector van a tener una intensidad diferente una de la otra, ¿sí? De tal forma que fíjate, si yo tengo, ya no lo puse aquí, bueno, el dibujito ya no lo puse. Bueno, de tal forma que fíjate, si yo tengo 3 tramos del colector, entonces cada uno de esos tramos va a tener una intensidad diferente, al igual que sus aportaciones de cada uno de estos.
¿sí? Entonces, cuando ya empecemos a ver el método, lo vamos a observar un poquito mejor. Pero fíjate, para la determinación del gasto en este método, me dice que el gasto es igual a una constante que vale 2.778, la cual hace que mis unidades que se manejan en mis otras variables sean convertidas a litros por segundo, ¿sí? Y entonces, pues esta es constante. No le muevo, no le hago nada, ¿sale? Y me voy con las otras, que es C, I y A. C se determina como el coeficiente de escurrimiento. Este no lo vamos a calcular ni lo vamos a inventar porque ya está dado. Ya están dadas las tablas con el manual de la Conagua o vienen los puedo también encontrar en los manuales de la SCT, ¿no? Porque les digo, este método es el que más se emplea y entonces ya están dados esos coeficientes de escurrimiento. Solamente los vamos a tomar la referencia de ellos para lo que nosotros ocupemos. Entonces esta, pues vamos a ver las tablas, ¿no? Que son las correspondientes. El otro, I. ¿Qué es la I? Es la intensidad de lluvia. También existen infinidad de fórmulas para determinar la intensidad de lluvia, pero la que más se emplea para sistemas de alcantarillado son las que se generan, más bien la que se genera del método de Gumbel. Y la fórmula me dice que es igual a I, y que es la intensidad, es igual a entre T más B, de donde A y B son constantes que se determinan a partir de la aplicación del método de Gumbel. Y T va a ser el tiempo de duración de la lluvia, el cual vamos a estar variando de acuerdo a cómo se vaya avanzando en la red de alcantarillado. Entonces, fíjate, la intensidad de lluvia, aquí es donde voy a necesitar mis datos de intensidad de mi lugar, de esa estación meteorológica, ¿ok? Y finalmente, las áreas. Las áreas van a ser aquellas áreas que le estén aportando agua a cada uno de mis tramos de mi red de alcantarillado. Se le conocen como áreas tributarias y siempre van a estar dadas en hectáreas. Cualquier metodología que yo emplee siempre me va a requerir las áreas en hectáreas, ¿sí? Entonces voy a hacer la conversión de metros cuadrados, que es lo que tengo yo ahí. Tengo metros en mis distancias y al calcular las áreas, pues me va a dar en metros cuadrados, ¿no? Entonces solamente voy a hacer la conversión para poder tenerla en hectáreas. Y entonces, fíjate, voy a empezar a explicar lo más fácil, que son las áreas. Y las áreas, ¿qué es lo que ustedes van a empezar a hacer, no? Las áreas van a ser de la siguiente forma. Al igual que las trazas en estructuras, en tus tableros, sacas a 45 grados, ¿no? Aquí, en este caso, como mis figuras o mis manzanas no son perfectamente cuadradas, lo que voy a hacer es tomar de referencia los ejes que me delimitan mi traza de mi red, ¿sí? Y entonces voy a sacar a la mitad del ángulo mis líneas. ¿Cuáles? Pues estas que se generan aquí, ¿sí? Partiendo del pozo y donde se intersecten, pues ahí voy a trazar la línea que me haga falta, ¿sí? ¿Qué figuras se me van a estar generando? Pues algo parecido a esto, ¿no? Trapecios y triángulos. Ajá. Ahora, oiga, yo no tengo esas figuras, tengo como esto que tiene al lado, ¿no? Un triángulo. Igual, a la mitad del ángulo, saco donde se intersecte, formo la figura que se necesita. Ahora, no necesariamente son así, triángulos todos, ¿no? No quiero que me entreguen planos en los cuales ustedes solamente hicieron esto. Trazaron un tachezote, ¿no? Estas no. Tienes que entregar con la formación de estas figuras, de este tipo de figuras, porque de esa forma es como se reparte de manera más equitativa las áreas. Ahora, fíjate, aquí en el triángulo, aquí como tal, pues no es así la figura, la figura que se genera de este lado, no es así como tal un triángulo perfecto, ¿no? Tiene aquí pues una saliente o una característica especial, ¿no? Entonces aquí, pues no es difícil determinar el área en AutoCAD, ¿no? Entonces, ¿habrá figuras que se me generen de esta forma? Sí, no hay problema, ¿no? Ahora, oiga, ninguna de estas es la mía, ¿no? Chanclas. Pues ni modo, ¿no? Entonces, fíjate,
¿Qué voy a hacer? Con figuras que son irregulares a estas, sí. Más irregulares que las de arriba, ¿no? Las de arriba, pues más o menos. En estas voy a buscar el centroide de la figura y de ahí voy a empezar a radiar. ¿Hacia dónde? Hacia los pozos de visita, ¿sale? Entonces aquí sí voy a tener puros triangulillos. ¿Ok? Ahora fíjate, aquí, oiga, ¿qué creen? Se me encima o se me traslapan esta línea con esta. Están muy cerquita. Y entonces aquí la distribución de las áreas pues ya no es tan equitativa. Entonces, ¿qué voy a hacer en estos casos cuando se me esté traslapando o encimando demasiado las líneas? Solo en esos casos, aquí sí voy a tomar en consideración el ángulo que se está formando en ese pozo donde tengo esa línea y voy a trazar mi línea a la mitad del ángulo y donde corte con la otra, hasta ahí la dejo. Y entonces ahora ya tengo ahora sí una repartición mejor de mis áreas, ¿sí? Para cada uno de mis tramos. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Quién sabe? Sí, profesora. Sí, profesor. Sí, profesora. Ok, bueno, fíjate, donde tenga tramos, donde coloque pozos intermedios, solamente trazo una perpendicular. ¿A quién? Al eje. Perpendicular a esta y donde corte con la primera línea, ahí. Hasta ahí la dejo y a partir de ahí tomo el valor del área que se está generando de esa figura. ¿Sí? Entonces, habrá quizá terrenos que, ay, pues ni siquiera se parece a ese. Ah, qué caray contigo, pues entonces tengo a lo mejor esto, ¿no? Igual, voy a sacar el centroide y empiezo a radiar hacia los pozos de visita que tenga ahí. ¿Sale? Entonces es una figura irregular. Toda figura irregular. Ahora, oiga, profesora, mi figura irregular es esta de aquí, ¿no? Ay, ¿por qué le llamas irregular? Por ejemplo, este de aquí. Un rectángulo como este, ¿no? Ay, eso no es irregular, pues es más o menos regular. Irregular es que sí no tenga forma de nada, ¿no? Pero este tiene una forma de un rectángulo. No, es que aquí arriba mide 105 y aquí abajo mide 102. Pues es casi irregular, chamaco, ¿no? Entonces la vas a manejar de esta forma. Irregular solamente como las que te estoy diciendo, ¿no? Esta de aquí abajo, que sí, es como un poquito. ¿Qué pasó? Que son como dos triángulos, digo dos rectángulos encimados. ¿Sí queda claro? Bueno, Sí, ¿sí? profesor. Ok, entonces fíjate, esto es lo primero que vas a hacer. ¿Tienes alguna duda? Yo sí, profesora. ¿Esto Dime. sería el proyecto que vamos a hacer en equipo? Bueno, ¿en parejas? ¿O ese Así sí? es. Ahorita Ah, les voy a decir con quién van a trabajar. bueno, gracias. ¿Sale? Entonces, hasta aquí no hay ninguna duda de cómo sacar las áreas. Ahora, esas áreas que vas a calcular, me las vas a dar así como están aquí, chiquillos, con 2 decimales y en hectáreas. No quiero que le pongas HA, HAS, que son, no, 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 no. Nada más el valor, punto 16. Ya en las notas, ahí en la solapa, y ahí sí le escribes, ¿no? Notas, las áreas están dadas en hectáreas. Aquí no, aquí nada más el valor, porque como te habrás dado cuenta, pues ya toda la información se va encimando, ¿no? Se va generando demasiado y pues ya es una cantidad inmensa de información que tenemos en el plano. Entonces, si a eso le agregas que le pones HAS, pues no, imagínate. Profesora, Mande. una pregunta. ¿Este igual va a ser con cálculos a mano o solo en el plano? No, 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 no. No, ya no me van a hacer nada, mano. Ah, ok. ¿Sale? Ok, bueno, fíjate. Siguiente. Me voy al siguiente. A ver, espérame tantito. Déjenme ver qué quieres tener. Lo siguiente va a ser el cálculo de la fórmula de la intensidad. Y fíjate,
Te decía que necesitas contar con una estación meteorológica porque solamente con los aparatos que hay ahí, con un pluviógrafo, es que vamos a tener la información que necesitamos y cómo la necesitamos. ¿Cómo la necesitamos? De la siguiente forma. Yo puedo encontrar registros de varios años. No necesariamente esos años tienen que ser consecutivos. Puedo tener, por ejemplo, el del 2001 y de ahí saltarse hasta el 2010. Luego 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Sí? Solamente esos son los corriditos, pero todos los anteriores no van de forma consecutiva. ¿Por qué? Pues por muchas circunstancias. Se descompuso el aparato, no fueron a recabar los datos, los sistemas, pues no todo está computarizado, ¿no? Entonces hay equipo que ya está muy viejito, no tanto obsoleto porque todavía sigue dando la información, pero pues hay que ir a recoger la información al lugar. Entonces, pues la falta de personal, la falta de, no sé, de recursos, etc., hacen pues que esa razón o que esa circunstancia pues no pueda permitirme tener esa información de forma consecutiva. Entonces, ¿cómo la necesito? La necesito así. Necesito intensidades de lluvia que son las intensidades máximas anuales a diferentes tiempos. Estos diferentes tiempos son en un lapso de 2 horas. Puedo encontrar de esta forma, con estos tiempos, no necesariamente con estos tiempos, lo que sí es que el lapso sea de 2 horas. Puedo encontrar solamente, por ejemplo, el de 5 minutos, el de 30, el de 60 y el de 120, o el de 5, 15, 30, es de acuerdo a cómo estén configurados los equipos de cómo voy a tener los registros. Aquí en este ejercicio, pues tengo estos diferentes tiempos, desde 5, 10, 15, 20, 30 hasta 120 minutos. ¿Y qué es lo que tengo? Pues tengo el año 1, que no necesariamente les digo es son consecutivos, pero sé que a los 5 minutos tuvo una intensidad de lluvia de 102 milímetros por hora, a los 10 de 168, a los 15 de 70 y así tengo cada uno de sus registros a esos diferentes tiempos, ¿sale? Aquí, ¿cuántos registros tuve? 11. O sea, 11 años fue que encontré esa información. Entonces, empiezo a hacer mi vaciado de datos en una tabla y empiezo con el primer paso o el segundo paso. El primero sería llenar la tabla, ¿no? El segundo sería el siguiente, ordenar de forma descendente esa información que yo encontré. Entonces, si te fijas aquí, por ejemplo, en la primera columna, ¿cuál es el dato más grande? O en la segunda, ¿cuál es el dato más grande? Ahí está la toalla, Tabo, ¿no? El del año 1. ¿Cuánto? El de 168. Ok, ese es el primero, el más grande, ¿no? Y el más pequeñito de estos 10 minutos. Año 4. El año 4 que son 81, ¿no? Entonces, fíjate, en la siguiente tengo el 168 como más grande y el 81 como más pequeño. Entonces, están ordenadas todas estas columnas de forma descendente, ¿sí? ¿Sí lo ven? Sí. Ok, siguiente paso es hacer la sumatoria de estas intensidades. Cada una de estas se llama ni, son intensidades. Entonces, si yo sumo, por ejemplo, el primero me debe dar este valor de 1626. Si yo sumo todos estos del 10, me debe dar este de 1270. A ver, súmenlos. Ahorita me dicen cómo. Sí, profesora, sí da. ¿Sí da? Ok. Entonces, fíjate, de esa forma es como obtengo las sumatorias. Sumo todos los datos y el siguiente paso es obtener el promedio. ¿Cómo obtengo el promedio? Pues es la sumatoria entre el número de datos. ¿Cuántos números tengo? ¿Cuántos años tengo? 11. Sería 1626 entre 11, me debe dar este valor de 147.8. Es correcto. ¿Sí?
Ok, todos los demás van a ser obtenidos de la misma forma. Obtengo el promedio y me voy a la siguiente tabla. La siguiente tabla me dice que se llama diferencias al cuadrado de las intensidades máximas anuales e intensidades promedio. ¿Qué es la intensidad promedio? Pues lo que acabo de obtener, ¿no? Esta I testada es el promedio. Me dice que es I menos I testada, ¿no? La fórmula I menos I testada. Lo que me dé lo elevo al cuadrado. Entonces, fíjate, ¿cómo va a ser obtenido el primer dato de la primera celda de la primera columna? Y me dice que vale 216 menos I testada, 147.8. Lo que me dé lo elevo al cuadrado y me da ¿cuánto? 4651.24. Ok, que es el dato que tengo ahí, ¿no? 4651.24. ¿Sí? Sí. ¿Sí, Juanes? Entonces, cada una de estas celdas, de estos valores, son obtenidos de la misma forma. Aplico I menos I testada y lo que me dé lo elevo al cuadrado y es lo que va aquí. Siguiente paso es hacer la sumatoria de todas estas diferencias al cuadrado. Entonces, si yo sumo todos estos, me debe de dar este valor de 17,875.64. Tabo. ¿Sí me da? Sí, profesora. ¿Sí? Ok, Sí. entonces fíjate. De esa forma es como obtengo esa sumatoria de esas diferencias al cuadrado. Siguiente paso, me dice que es calcular la desviación estándar. La desviación estándar, tengo aquí la fórmula, es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias al cuadrado entre n menos 1. Esa sumatoria ya la tengo, es lo que acabo de hacer. N, ¿qué es N? El número de registros que tengo. En este caso, son 11 registros. Entonces, el primero sería raíz cuadrada de 17,875.64 entre n, que es 11, menos 1, 10, ¿no? Entre 10. ¿Cuánto me da eso? Me debe dar esto, ¿no? De aquí. $42.3. Ok, tengo 42.3, ¿sí? Todas las demás desviaciones de estándar las voy a calcular de esa forma. La raíz cuadrada de la sumatoria entre n menos 1, ¿sale? Siguiente paso. Dice, cálculo de intensidades probables para diferentes tiempos de duración y para un periodo de retorno de 2 años. Aquí, los sistemas alcantarillados se diseñan con un periodo de retorno pequeño en realidad. Se sugiere que sean de 2 a 5 años, pero puede ser un poquito más grande, quizás hasta 10 años es considerable. ¿Por qué no más grande? Porque entre mayor, bueno, tiene digamos que dos vertientes, ¿no? Entre más grande sea mi tiempo de retorno, pues va a ser más segura mi obra, pero evidentemente que se va a encarecer demasiado porque los diámetros que se me van a generar pues van a ser muy grandes. Entonces, pues no es tan recomendable tener o considerar tiempos de retorno tan grandes para un sistema de alcantarillado. Quizá para una obra como una presa, una carretera, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí te estamos hablando de cantidades de agua, pues mucho, mucho, mucho mayores, consideradas o comparadas con un sistema de alcantarillado, ¿sale? Entonces ahí sí manejamos tiempos de retorno muy grandes. Entonces, fíjate, aquí me dice que
calcule cuánto es la desviación por la constante. Esa constante es la constante de Gumbel, entonces esa constante ya está dada, ya está establecida. Nosotros no la vamos a calcular ni nada, solo la vamos a tomar. Entonces aquí en la presentación viene la tabla del tiempo de retorno y el valor de la constante. En este ejercicio, esa constante está en función del tiempo de retorno para 2 años. Entonces, su constante vale 0.1641. Ustedes ya harán su elección de 2 a 10 años, ¿no? Lo que quieran, ¿sale? Y lo aplican. Ahora, fíjate. Aquí, ¿qué es lo que hace? D. ¿Cuánto vale D? De mi primer tiempo, vale 42.3. K dijimos que vale 0.1641. Entonces, si multiplico esos dos valores, me debe de dar este de aquí. 0.1641 por 42.3. ¿Me da esto? 6.9. Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Entonces, todos estos son obtenidos de la misma forma. Multiplico D por la constante K. ¿Sale? Siguiente, intensidad probable. Esta ahí se llama intensidad probable y me dice que es igual, aquí está la fórmula aquí abajo, ahí testada, que es el promedio, menos D por K. D por K, pues es lo último que acabo de obtener. Entonces me remito a la primera, que es intensidad, promedio, intensidad promedio, que vale 147.8, menos D por K, menos 6.9. ¿Cuánto me da? 140.9. ¿Qué es lo que tengo aquí? No, 140.9. Todos los demás los voy a obtener de la misma forma. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok, siguiente paso. Ok, ya se acabó casi el método. El método ya tiene establecidas las fórmulas. La fórmula para la intensidad con Gumbel es igual A entre T más B. A y B son constantes, T sigue siendo una incógnita, una variable. Entonces, A me dice que vale 145.525 entre 10 veces la sumatoria de T entre I menos 485 veces la sumatoria de la inversa de la intensidad. Aquí, por ejemplo, pues 145.525 y 10 y 485, pues son constantes. ¿Qué me hace falta? La sumatoria de T entre I y la sumatoria de la inversa de la intensidad. B está en función de A, entonces primero tengo que calcular A forzosamente. Entonces calculo primero T entre I. ¿Qué es T entre I? T es el tiempo. ¿Qué tiempo? Por los que conozco, 5, 10, los que me dan los registros, ¿no? 5, 10, 15, 20, hasta 120 minutos. Que sí, y es la intensidad probable. Entonces, fíjate, para el primero, mi primer tiempo vale 5 minutos. Me dice T entre I, 5 entre la intensidad probable. 5 entre 140.9, ¿cuánto me da? 0.035. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo aquí, no? 0.035. ¿Sí? Todos los demás los calculo de la misma forma. Aquí lo que me interesa, dijimos, es la sumatoria. Entonces, sumo todos estos y aquí en el ejercicio me dice que vale 11.38. ¿Sale? Entonces, me hace falta ya nada más el otro, que es la inversa de la intensidad. Entonces, cálculo la inversa de la intensidad. El primero sería 1 entre la intensidad, que vale 140.9. 1 entre 140.9, ¿cuánto me da? Me debe dar esto, ¿no? Sí, 0.007. Ok, entonces fíjate, de esta forma calculo todos los demás y hago la sumatoria, sumo todos y tengo el valor que me hace falta. Ahora, si yo sustituyo estos dos aquí en la fórmula, ¿cuánto vale A para este ejercicio? Ahí me dio 4.711.83.
Ok, si sustituyo ese valor aquí en la fórmula de B, ¿cuánto vale B? $32.07. Ok, a ver, veamos. A vale 4.711.83 y B vale 3207. Entonces sustituiste bien y ya tengo ahora sí mi fórmula. Sustituyo A y B en la fórmula y me queda así. Y es igual a A, que es 4.711.83 entre T más B, que vale 3207, para un tiempo de retorno de 2 años. Esta es la fórmula que voy a emplear en el método racional americano para calcular mis intensidades de acuerdo a cada uno de mis tramos. Entonces, nada más para comprobar que esto está bien, voy a sustituir aquí mis tiempos y voy a encontrar mis intensidades, que es, aquí sustituyo mi primer tiempo, que son 5, ¿y cuánto me da? Me debe dar este valor, ¿no? De 127. Vamos a ver, mira, esta casi. Ay, te pisé las orejas. ¿Para qué te acuestas ahí? Perdón. Perdóname. Fue sin querer, niño. Perdóname. 127.10. Ok, que es el dato que está aquí, ¿no? Entonces, fíjate, calculo todas las intensidades sustituyendo mis tiempos aquí en la fórmula y me tiene que dar una gráfica de este estilo, ¿vale? Donde voy a graficar que la intensidad en las verticales y el tiempo en las horizontales. Y de este estilo me tiene que dar, por ejemplo, si me diera una fórmula de este estilo, chiquillos, así, ¿qué estaría interpretando? ¿Cómo lo entendería? Que las intensidades van aumentando. Así es que nunca dejaría de estar lloviendo, ¿no? Y pues esa lluvia, pues no existe, ¿no? No por lo menos en este universo, ¿sale? Quizá en otros sí, pero aquí no. Entonces, si me da una gráfica de este estilo, pues está mal mi cálculo que hice, ¿no? O mis datos, o no sé, algo hice mal, ¿vale? Entonces, me puede dar una curva, por ejemplo, de este estilo. Sí, Sí, ¿no? podría ser. Puedo tener lluvias que empiezan a decrecer y de repente piensas que ya se va a terminar y ¡pum! Empieza otra vez la tromba y después llega a su máximo y después decrece hasta terminarse. ¿Puedo tener una gráfica de este estilo? Sí, ¿vale? Esta y la primera, o sea, esta, la inicial y la última pueden ser correctas tus curvas, ¿no? La segunda sí, ¿no? Porque estaría toda mal, ¿no? Y entonces sería todo lo que veríamos hoy. Déjenme terminar la sesión y abrir la otra para terminar, ¿no? Ya se va a acabar. ¿No recuerda? Puede ser que los encuentres ahí. Mira, aunque actualmente casi todo lo encontramos en la red, hay información que aún no está, porque es demasiada y no hay el suficiente personal que haga la transcripción, ¿no? Y lo digitalice y lo tengamos ya en el sistema. Entonces, quizá no es que no exista, sino quizá aún no la digitalizan y no está a- al alcance, ¿no? En línea. Y entonces quizá esté todavía pues, en su lugar, en su casa, ¿no? Que sería el sistema, el servicio meteorológico. Ujú. Ahora, fíjate,
pueden encontrar o no esa información, les digo, les repito, ¿no? Si cuenta con una estación meteorológica su población que hayan elegido, si es de importancia hidrológica para la Conagua, si no, pues no van a tener información. ¿Pueden tener de algún lugar cercano con características similares y tomar esos datos? Sí, pero a lo mejor el más cercano está quién sabe a cuántas horas o días de ahí, ¿no? Y entonces, pues esa información como tal ya no me es útil porque ya los datos quizá no sean tan parecidos al lugar que yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a buscar, entonces a lo mejor sí encuentro precipitaciones, porque a lo mejor no en todas las estaciones, sí hay estación, pero no hay pluviógrafo, solamente hay pluviómetro, y entonces el pluviómetro solamente me mide alturas de lluvia. Y entonces esas alturas de lluvia como tal, pues no las puedo trabajar de manera directa. Tengo que desempolvar mis apuntes de hidrología y aplicar metodología de las curvas ITD, de las intensidad, tiempo, duración, para hacer la conversión de alturas de lluvia, o sea, de las precipitaciones, a intensidades de lluvia, que es lo que nosotros necesitamos. Esa es otra. Y ya, finalmente no encontré ni intensidades ni precipitaciones y el lugar más cercano está hasta San Juan de las Lagunas. Híjole, pues está muy lejos. No me sirve esa información. Entonces voy a trabajar con las isoyetas de la SCT que me dan ya las intensidades, las curvas con las intensidades de lluvia, diferentes tiempos de retorno y a diferentes tiempos de duración. ¿Sale? Y esa pues las encuentran en la SCT, ¿no? Nada más que ahí no podríamos aplicar el método de Gumbel porque ya me da como tal la intensidad, no la fórmula. Y entonces yo necesito trabajar con Gumbel para determinar los valores de A y B de esa fórmula de la intensidad. Pero puedo ocupar las isoyetas, ¿no? ¿Sale? ¿Sí? Sí, profesora. Okay. ¿Algo más? Antes de decirles con quién van a trabajar. Que ya ni entra nadie. ¿Qué les pasa? Los cuatro. Sí. ¿Ya de plano? No, bueno, pues. Bueno, ¿no tienen alguna otra pregunta para decirles con quién van a trabajar? ¿No? No, maestra, ya no. Ok, está Camargo. Ni entra, creo que ya, ¿no? Morales Ramos Diego tampoco, ni me ha entregado nada. Bueno, está París y Texas. Sí, Texas está. Sí, Texas y París también. Ok, entonces los dos van a trabajar. Entonces ahorita se ponen de acuerdo, se piden su número, su correo, no sé, para trabajar, ¿sale? Luego está Díaz Ortiz y Flores Albarrán. Sí, maestra. Sí, profesora. Bueno, ustedes dos van a trabajar también juntos. Gómez Hernández Valeria y Urrutia Ascona. ¿Están? Sí, profesora. Sí, bueno, ustedes dos van a trabajar juntas. Miren, les tocó juntas, dos mujeres. ¿Es en serio? ¿Cómo? No, nada, profesora. Bueno, lo tomaré como una expresión de júbilo. Hernández Domínguez y López Chávez Juan Carlos, ¿están? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, bueno, ustedes dos van a trabajar juntos. Hernández Morales Sergio y Mesa Bruno, ¿están? Aquí Sí. estoy, pero no escucho a Bruno. ¿Y Balam está? Hace rato sí entró en la primera sesión. Ya no entró. Bueno, vas a trabajar con él. Si no te logras poner de acuerdo de aquí a la siguiente clase, me dices, ¿no? ¿Sale? ¿Con Balam? Con Balam, sí. Ah, ok, gracias. López, Esteban, Julio y Martínez, Vania. Que ni entran, creo, ¿no? ¿Está Vania? No, ¿verdad? Bueno. Ramírez, Alicia y Tizo, ¿están? Sí, profa. Sí. ¿Y Alicia está? Ramírez,
¿Dijo? Ramírez, Alicia y Tizo Canseco, ¿están? Porque van a trabajar juntos. Yo sí, profa. Tú sí estás, pero Alicia no. Bueno, fíjate, si no, igual, ¿no? Si no te logras comunicar con ella, pues me dices la siguiente clase, ¿vale? Sí, profa. Ramírez de Alicia se llama, ¿verdad? Ajá, Ramírez, Alicia. Aunque ella ya ni ha entrado, pero si no, bueno, lo cambiamos. Rojas, Joel y Velázquez, Trejo, Brenda, ¿están? Sí, maestra. Sí. Bueno, ustedes dos van a trabajar juntos. ¿Quién más me falta? Rosas, Velázquez, Lisbeth y Solís Pérez, Nancy. Aquí Van a estoy, trabajar maestra. juntas. ¿Las dos están? Solís, aquí está. Profesora. Solís y Rosas Velázquez, ¿sí? Sí. Sí. Y finalmente Hinojosa, Guzmán y Mejía, Brenda, ¿están? Que serían los últimos que estarían trabajando juntos. ¿No? ¡Qué barbaridad! Bueno, esperemos que el día del examen veamos quiénes son los que sí siguen para cambiar los equipos, ¿no? De los que no están ahorita, ¿vale? Entonces, fíjate, aquí el trabajo... Profesora, falto yo. Sí, Ah. yo también falto de equipo. Sí, falta Morquecho y Pérez Reyes Helen. Es que ustedes iban a trabajar, bueno, ¿quieren trabajar los dos juntos? Sí, está bien. No hay problema. Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces pues van a trabajar ustedes dos, ¿sale? Profesora, Dime. mi compañero Balam está en sala de espera. Pero no lo tengo, ¿qué crees? No tengo a nadie en sala de espera. Tengo aquí, no es cierto, a ver, no. Me dice, ya, sí, ya lo vi. Perdón. Sí, gracias. Bueno, fíjate, ¿cómo vamos a trabajar? Van a elegir entre los dos trabajos que ustedes hicieron, cuál es el que se les facilita más, tanto en condiciones de lo que hayan generado en aguas negras, pues ven ustedes cuál es el que les favorece para trabajar. Y también con respecto a la parte del trabajo, ¿no? A la carga de trabajo, pues me refiero. Pero también en cuanto a de cuál de esos es donde obtienen la información, ¿no? Porque a lo mejor el que hizo Nancy, ¿no? Está muy sencillito porque no tiene caídas ni nada de eso, pero no hay nada de su información. Entonces no me va a servir mucho para poder generar lo que necesito para poder hacer el proyecto. Y entonces a lo mejor el trabajo del compañerito o la compañerita con quien le tocó, híjole, pues tiene más trabajo, pero sí está la información. Entonces, en realidad, este es el que me sirve para poder desarrollar este siguiente proyecto, ¿sale? Entonces, pónganse de acuerdo para que por correo, por WhatsApp, por no sé cómo, evalúen sus trabajos que hicieron y decidan con cuál van a trabajar este siguiente proyecto, ¿sale? Profesora, Dime. una pregunta. Lo que pasa es que yo estaba ahorita en sala de espera y no escuché con quién me tocó. Balam, te toca con Hernández Sergio. Ok. Aquí anda Sergio, ¿no? O andaba. Sí, aquí está Sergio, ¿no? Entonces, Okay, pónganse de acuerdo, jóvenes, para eso. Y aparentemente el trabajo quizás se divide, pero no es así. El trabajo tienen que seguirlo haciendo cada quien, porque, fíjate, aunque ustedes se lo dividan, el día de que les toque estar, o que me toque estar revisándoles, voy a decir, ¿no? Por ejemplo, Sergio y Balam, ¿no? Entonces, a lo mejor Balam lo hizo, pero la maestra, como ya sabe, o más o menos se da una idea, va a decir, bueno, hoy me explica Sergio el avance que me están presentando, ¿no? Y entonces Sergio dice, ni siquiera lo revisé, Balam lo hizo y sé que Balam trabaja bien y Balam lo hizo bien. Y entonces Sergio no me puede explicar nada de lo que me está presentando porque no lo hizo él. Y Balam no tiene oportunidad de explicarme porque no le estoy preguntando a él, le estoy preguntando a Sergio, que es el otro integrante del equipo.
Y entonces, como no me explicó Sergio, pues para mí pues, no trabajaron. No trabajaron como lo que estamos solicitando, ¿no? O sea, en equipo, ¿vale? Entonces, el hecho de que sea en equipo no quiere decir que Balam hace el hidráulico y Sergio hace el geométrico. Y luego el Balam otra vez las cantidades de obra y Sergio nada más arma el presupuesto, ¿no? No. Para que yo pueda revisar, o sea, ustedes, ¿no? El equipo. Que Balam lo hizo bien, evidentemente que Sergio tuvo que haber hecho el procedimiento, todo el cálculo, para verificar, para comparar que está bien tanto lo que hizo Sergio como lo que hizo Balam, porque es lo que van a ustedes entregar, ¿sí? Entonces, así va a ser la evaluación. Quizá no les haga examen en este segundo parcial, pero entonces todo el peso cae sobre el proyecto. Y entonces imagínate, si no revisas, si no haces tu parte, pues ya te llevaste entre las patas, como dicen, entre los pies, pues al otro compañerito, ¿no? Y entonces, pues no se trata de eso. El trabajo en equipo es realizar y entregar todo en tiempo y como debe de ser, ¿sale? Entonces, no se confíen. Aparentemente quizás se divide el trabajo, pero no es cierto. En realidad lo tienen que hacer los dos para que puedan tener oportunidad de sacar esto sin ningún problema, ¿sale? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Entonces, ¿el viernes ya no va a haber examen, maestra? Sí, ¿cómo no? Sí, Ah, ¿cómo ya. no? Oye, No, como dijo que no iba a haber. no. Esta segunda parte o este segundo proyecto es para calificación tanto del segundo parcial como del tercero, pero este examen es de aguas negras y este proyecto es aguas pluviales. Ah, ya, Ujú. ya me he Este emocionado. examen que viene el viernes, ya te ves emocionado, ¿no? No, desemocionate porque es cálculo hidráulico, cálculo geométrico y vienen caídas en este examen del viernes. ¿Sale? Ok, sí, profesor. Sale, pues chiquillos. Pues entonces ahí nos vemos el viernes si no tienen ninguna duda. ¿Sí? Sí, está bien, profesora. Adiós, profesora. Oye, Celis, ¿ustedes qué onda? Ya ni me presentaron nada ni nada. No sé si ya terminaron, tienen dudas o qué. Bueno, yo me atrasé un poco porque encontré errores en los cálculos principales que estaba haciendo en mi proyecto. Bueno, Pero, pues sí, para que valga la pena, ¿no? ajá, y me parece que Oseguera también está trabajando, Sí, pero pues sí, no sé pero por qué no haya no lo entregado. veo, ni siquiera lo he visto que entre. Pero bueno, pues ahí vean ustedes, ¿no? Entonces nos vemos el viernes en el examen. Estudien, lean, terminen lo que tengan pendiente. ¿Sale? Miss, si tuviera dudas con el proyecto, ¿Qué? ¿Cuáles? ¿Cuáles dudas? ¿De cuál proyecto? ¿De qué hablas? ¿De aguas negras? ¿De aguas pluviales? ¿O de qué? de aguas negras, lo que pasa es que la escala de mi proyecto, esa no entraba en el plano, sino era 1:3500. ¿Y luego? No sé si hay algún problema. No entraba a 3500. ¿Que está muy grande o qué? No creo. Están muy chiquitos los proyectos. ¿Ya lo subiste? No, todavía no, ¿se lo puedo mostrar? A ver. Ay, me dice que no se puede. Ah, pues siempre no lo tengo. Espérame. Ahí está ya. Ya lo veo. Tiene que estar limpiando este hombre.
A ver. No sé si me estás hablando. Ah, sí, es cierto, yo estaba exponiendo ya. Madre, qué barbaridad. A ver, Este es el tamaño original y ajá. ya aquí está escalado. Yo para Ah, escalarlo lo que hice fue dividir esta longitud o la más grande entre 2000. Ya ese lo es que me uno a diera. uno. Este es 1 a 1, así es. Y luego, Lo dividí entre 2000 y ya lo traté de colocar en el plano de 90 por 60 y no entraba, entonces lo único que ni siquiera 2500 entraba, entonces lo tuve que poner a 3500. tachezote, porque yo no les dije que hicieran eso. De hecho, les dije, no me escalen el plano para que entre en uno de 90 por 60. El tamaño del papel debe de ser del tamaño que sea necesario para que entre la escala 1 a 2000. De hecho, les dije, si es necesario, porque es muy, las calles son muy angostas, entonces lo pueden hacer a una escala más grande, que sería 1500 o 1000, pero no más pequeña. Si esto te lo mando a imprimir y me lo tienes que mostrar, no voy a ver absolutamente nada en una escala 1 a 3500. La escala más adecuada es 1 a 2000 o más grande, que sería 1 a 1500, pero no 1 a tres mil Ah, ok. quinientos. No, Tienes entonces que, voy a hacer más grande ah, pues sí, el margen, sí. y Ok, pues sí, el tamaño del papel, ¿no? ¿Sale? ok. Perfecto, Miss. Y Dale, ya pues, aprovechando que estamos aquí, creo que me le pueda dar una checadita a ¿a mi tu qué? perfil. ¿A tu perfil? Ahí, ¿qué es tú? A ver, dame un zoom más grande. Tienes tu salida ahí en ¿Por qué me pones los valores de las elevaciones así? ¿A poco voy a leer de arriba para abajo? ¿Estas de aquí, Miss? Pues estos de aquí, esto de aquí. Estas lecturas están mal, no se leen así, se leen de aquí para acá, de aquí para acá. Igual esto, y no lleva eso de metros. ¿Para qué le pongo MTS? Todos esos detallitos van en las notas, para eso son las notas, ¿no? Los quedamientos están dados en metros, sale, ya. Las elevaciones están dadas en metros, sale, ya, pero en las notas, aquí no, esto se ve horrible, ¿no? No sé ¿qué? Yo las puse ¿Qué te para hicieron? ¿Para qué? Ok, ok, sí, Miss, sí, entiendo. Ay, chamaco, ¿y por Supongo qué? que Fíjate, aquí también los fíjate, quito. les pedí longitud, pendiente, diámetro y el material, no, material, diámetro, pendiente, no sé qué es esto. Distancia, pendiente y diámetro, ¿no? Supongo yo, ¿sí? Sí, tiene razón, Miss. Lo corrijo. Ay, Sergio. A ver, dame, a ver, espérame, ahí. 25, 27. 5. Ah, ¿y a poco ahí tienes pendiente de 4? Mm. Ok, tu perfil pues está todo plano lo de arriba, ¿no? Bueno, parece que está bien. ¿Ya? Sí, está bien todo. Ok, Miss. Entonces nada más corrijo eso, ok. Ujú. Y la escala. Nada más. Sí, es importante que tengan bien la escala, muchachos. Les había comentado que al principio, ¿no? Quizás se me vayan a mí algunos detalles, pero ya cuando estamos haciendo el geométrico, pues ya salen ahí cosas que hicimos mal desde la parte de la planeación, ¿no? Al igual, lo que hicieron mal y se nos haya ido en el de aguas negras, aquí en el pluvial, va a rebotar, sobre todo en las áreas, ¿sale? Entonces, si ustedes no verificaron bien la escala, se va a ver reflejado al momento de estar calculando hidráulicamente. Entonces, ahí tienen de tareita este fin de semana
pues que si no sacaron su plano bien o su escala bien, o su plano lo pusieron bien a la escala que debe de ser, pues hagan la corrección, ¿sale? Bueno, ¿qué más, chiquillos? ¿Tienen alguna Sí. otra duda? ¿Qué maestra? Con respecto a mis generadores. Dime. Comparto. ¿Ya se ve en pantalla? Ya, veo el presupuesto, ¿no? Sí. Primero aquí en la parte de los rellenos. Ajá. No sé cuál es mi cantidad, vaya. O sea, no, ¿cómo calculo cuál va a Ahí, ser el volumen de mi relleno? tu relleno, fíjate, si consideraste un coeficiente de abundamiento, pues lo que te sobre de lo que no ocupaste para rellenar, bueno, más bien, a ver otra vez, ¿quieres saber cómo calcular el relleno o el acarreo o qué? Primero el relleno. Primero el relleno. De todo lo que sacaste, o sea, tu excavación, tú vuelves a ocupar ese material. Ese material, salvo que sea así muy malo y ni mejorándolo, bueno, pues se trae de banco, ¿no? Y se rellena. Pero si no, la mayoría de las veces se ocupa ese mismo. A veces la plantilla, se trae de banco, ¿no? Pero si no, fíjate, ¿qué es lo que vuelvo a meter de eso que saqué? Pues vuelvo a meter la plantilla y vuelvo a meter lo que voy a ocupar de relleno. O sea, casi todo el material, ¿no? Excepto lo que me da del excedente del abundamiento. Pero lo que sí no voy a ocupar en volumen es lo que ocupa el espacio del tubo, ¿sí? Entonces yo les comenté ese día que podían considerar como acarreo lo que se genera del volumen del tubo. O sea, tenían que calcular el volumen del tubo, o sea, el área por la distancia me da el volumen del tubo y eso sería considerado como acarreo. Entonces, sería, fíjate, la excavación menos, si la plantilla es traída de banco, pues menos la plantilla y menos el volumen del tubo. Todo lo demás es relleno, ¿sí? Ok, sí, está bien. Ujú. Bueno, entonces Eso, ahí ya me solucionó dos dudas. Ahora sobre la parte de las domiciliarias, la excavación, descargas. la profundidad, ¿se toma igual al promedio de la red general por tramo? Sí, porque las descargas que calcule yo por tramo van a estar a esa profundidad media que tiene ese tramo. ¿Y el ancho cuál sería? Los 45 más los 15, 15 centímetros de diámetro tienen las descargas. Ok, es que no sabía cuál era el diámetro. Bueno, solamente eso. Gracias, maestra. Ok, ¿de qué? Bueno, pues entonces nos vemos el viernes, chiquillos. Estudien, ¿va? Profesora, el proyecto se carga solamente el que ya esté todo junto, ¿no? El PDF. Sí, sí, solamente es un documento el que carga. Ok. Ujú. Ok, bueno, pues entonces nos vemos, chicos. Bye, bye. Hasta luego. Nos Adiós. vemos. Vale, profesora. Bye, bye.